Nacional de Reparación y Reconciliación corresponde a 5.571 millones de hectáreas de tierra despojada o abandonada por sus propietarios y poseedores entre finales de la década de los 80 y lo recorrido hasta el año 2009. Entre las poblaciones que más se han visto obligadas a abandonar su tierra, según el documento Repercusiones económicas e institucionales del narcotráfico en Colombia, de la Universidad de los Andes, están la de la región del Atlántico con el 13% del total de las tierras despojadas, las regiones Pacífica, Amazónica y Orinoquía con el 19.2% y la región andina con el 11.8% del total de tierras despojadas. Por su parte, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado habla de 10 millones de hectáreas de tierras despojadas. La Contraloría General de la Nación habla de 2.9 millones de tierras despojadas con un costo aproximado de 7.2 billones de pesos, destacando que en promedio cada familia desplazada abandonó 10 hectáreas de tierra. Según CODES, que es la corporación que estudia el desplazamiento en el país, 4.8 millones de tierra, hectáreas de tierra, lo que representa el 1.7% del Producto Interno Bruto. Y la pérdida de activos se calcula en 12.8 millones de pesos, oigan bien, en 12.8 millones de pesos por hogar desplazado. Esto realmente es un hecho que nos va mostrando la magnitud del fenómeno del desplazamiento y sobre todo sobre la base del despojo de la tierra. De todas formas, las cifras son inaceptables y escandalosas, razón por la cual los analistas internacionales colocan a Colombia, después del Sudán, como el país de mayores desplazados del mundo. El desplazamiento, así como la degradación de la guerra y la disputa por la tierra, ha mutado, se ha venido transformando, se ha venido cambiando, y hay una serie de actores que han cambiado y otros que permanecen. Las guerrillas, los narcotraficantes, que a veces son nuevos actores y están directamente relacionados con los responsables de las masacres de la década del 80, mientras que en los primeros años del nuevo siglo los ejecutables han sido las bandas paramilitares responsables del horror y la barbarie que han padecido las comunidades de los departamentos de Córdoba, de Sucre, del Magdalena y en especial de la región de los Montes de María. La verdad de acuño es que el Estado colombiano no quiere enfrentarse a esos poderes para derrocarlos, para someterlos a la justicia y expropiarlos de los derechos arrebatados violentamente a cientos y cientos de campesinos, de indígenas, afrodescendientes colombianos, porque como lo sostiene el investigador Absalón Machado, seguramente, comillas, son los que lo sostienen. Y como lo dijo el columnista Alejandro Gaviria en El Espectador, comillas, más parece un vagón de tercera clase que una locomotora, cierra comillas. De ahí entonces que el actual gobierno no está proponiendo una verdadera reforma al agro colombiano que permita el resarcimiento de la gran deuda moral y social con el campo, en la perspectiva de avanzar hacia un proceso de paz que ponga fin a la inutilidad y crueldad de la guerra, lo que explica entonces sus posturas ambivalentes en el marco del debate de los proyectos de ley de reparación a las víctimas y de restitución de tierras, razón por la cual
la bancada del Polo Democrático ha anunciado de manera sustentada que acompañará el proyecto, pero con condiciones, y seguiremos trabajando hacia una total restitución a las víctimas que han sido despojadas. Según el informe La Tierra en Disputa, Memorias de Despojo y Resistencias Campesinas en la Costa Caribe entre 1960 y el 2010, que fue liderado por la investigadora Donny Martens, hay 3 elementos del contexto que son centrales para entender el despojo de la resistencia y las resistencias campesinas en la región. En primer lugar, la estructura agraria, caracterizada por la concentración de la tierra. Si no se toca la gran propiedad, si no se toca la manera como la tierra ha sido concentrada en la región, no va a ser posible que se solucione este conflicto que hoy tiene tantos muertos en este país. Este fenómeno ha sido de vital trascendencia y significancia en esta área de Colombia. A esta característica de la estructura de la tierra, la propiedad de la tierra, se agrega el profundo arraigo del clientelismo político de las élites locales. Este es un sistema que envuelve toda la economía política de la región y organiza las relaciones de poder en torno a la captación privada de los recursos estatales a nivel local. Por ello, a pesar de las luchas campesinas y de las acciones de reforma agraria en estos departamentos, el campesino sigue sumergido en un profundo estado de pobreza. Finalmente, los actores armados han encontrado en esta región unas zonas montañosas estratégicas para el negocio criminal del narcotráfico y para el mantenimiento de la guerra. Las disputas por el territorio entre paramilitares y guerrillas ha dejado una secuela grande de desplazamiento, de masacres, que luego llevan al abandono y despojo de las tierras en las mismas zonas y en los mismos municipios. Los testimonios de los campesinos y desplazados que resisten a disímiles formas de violencia y que nos han hecho conocer de diversas formas hablan de abandono de tierras, de despojo armado, de testaferrato, de ventas forzosas y a menos precio, de falsificación de títulos, de revocación de adjudicaciones por parte del INCORA o del INCODER, del remate por deuda de compras masivas, lo que pone en evidencia que existe una cadena de hechos en el cual intervienen varios actores, violentos y no violentos, y se usan diversos métodos, legales e ilegales. Esta cadena se inicia con el abandono de tierras a causa de las acciones violentas y el desplazamiento forzado de la población campesina. Pero el abandono es solo el inicio del proceso y no dice mucho sobre el resultado de la cadena y los beneficiarios finales, que como en los casos de la finca Las Tangas de Montería, donde fue asesinada la lideresa y defensora de derechos humanos Yolanda Izquierdo, y la finca La Alemania en San Onofre, Sucre, despojada a campesinos parceleros y que ha sido utilizada como base militar para incursionar en los Montes de María. Pero igual sucede con el despojo de aguas y playones en las zonas de Ciénagas en Córdoba y en la Mojana de Sucre, constituyéndose en una forma histórica del despojo, no solo de las tierras, sino también de las aguas. Y aquí en Sucre, las palmeras, que como me decían ayer, en el municipio de Sisen, tierras del Estado, y ya hoy aparecen con dueños, con el aval del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a quien le vamos a exigir
exigir que nos muestre con base en qué criterios y con base en qué escrituración es que hoy se ha refigurado y reconfigurado la propiedad de estas tierras para sacar las aguas que son propiedad de todos, pero sobre todo para expoliar a unos campesinos que llevan más de 30 años en esta región. Pero de igual manera tenemos que denunciar las amenazas de las que está siendo víctima y perseguida Ingrid Vergara, que es la líder del movimiento de víctimas aquí en Sucre, para quien pedimos aquí al defensor del pueblo, pero a la Fiscalía de la Nación, y le pedimos también a la Procuraduría que nos garanticen su vida, que le den las garantías para que puedan seguir abanderando este proceso de lucha y no haya intimidaciones. Finalmente, quiero decirles a todos y todas las que están acompañando esta audiencia que tenemos que tener presentes que la mejor manera de avanzar para buscar la verdad, la justicia y la reparación no es silenciando, es hablando. Para muchos estas audiencias pueden ser una de las tantas, pero quiero decirles que quienes estamos en este compromiso no es para llevarnos una anécdota más de cómo despojan, de cómo matan y de cómo se desangran. No, actuaremos ante las autoridades nacionales. De las denuncias que salgan de aquí tendrán conocimiento el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría Nacional del Pueblo, la Procuraduría. Las haremos llegar también a los jueces especializados. Miraremos que los procesos que llevan tantos años y están estancados se puedan activar, pero también haremos la denuncia internacional sobre la base de que necesitamos que nuestro país de verdad pueda avanzar hacia una senda de paz, y eso implica que tiene que haber el conocimiento de la verdad y con ella este problema del despojo de la tierra, del despojo del trabajo de los campesinos y campesinas. Por eso, compañeros y compañeras, esta audiencia que está siendo transmitida por el canal Congreso del Senado de la República y que se retransmitirá los próximos fines de semana, que le estaremos diciendo oportunamente, tiene como objetivo que todos los colombianos y colombianas que desde sus casas están siguiendo la audiencia, de verdad conozcan de voz de las víctimas, de las personas que son afectadas directamente, la manera como se están violentando los derechos humanos. Declaro entonces instalada la primera audiencia agraria en el departamento de Sucre. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas todas y todos.